El conservadurismo fue un movimiento contrarrevolucionario que se oponía al programa reformista de la Ilustración y la Revolución Francesa. El conservadurismo da tendencia al orden y defiende la jerarquía, es decir, apoya la división natural de la sociedad en clases y comúnmente se relaciona con instituciones de poder y autoridad, tales como la monarquía, el ejército y la Iglesia. En Europa, en el siglo XVII, la Iglesia católica representaba una gran fuente de autoridad para los conservadores. Edmund Burke. La ejerción de nuevas tendencias consideradas como amenazas a la sociedad, la oposición al cambio y la defensa de los valores morales tradicionales establecidos por la familia en el matrimonio son algunos de los postulados de esta ideología. Esta nueva ideología radicó en Inglaterra y su evolución fue pareja a la industrialización que nació allí. John Locke, Adam Smith. La libertad de los hombres, la libertad de expresión, de palabra, de discusión, de reunión y de prensa son algunos de los postulados del liberalismo. El nacionalismo tiene como sus primeras manifestaciones la Revolución Francesa y la Americana, y se desarrolló como ideología y política tras la Revolución Industrial. El siglo XVII en Francia es considerado el Gran Siglo, ya que se convierte en potencia en donde su expansión política, intelectual y cultural se extiende sobre Europa. Adolfo Hitler. Esta ideología postula una comunidad asentada sobre un territorio propio y con el derecho de poder realizar sus actividades sociales, culturales y económicas. El socialismo sostiene su origen en la Unión Soviética en 1917, después de la Revolución Rusa, la cual originó la caída del Imperio Ruso, y en otros países después de la Segunda Guerra Mundial. Karl Marx y Friedrich Engels. Los postulados del socialismo son la desaparición de las clases sociales y el rechazo de los intereses particulares. Todo esto para lograr una administración colectiva en la sociedad. Tuvo influencia en Alemania, Francia, España, Estados Unidos de América, México, Portugal, Italia, Rusia, Japón, China e Inglaterra. El liberalismo se presentó en Alemania, Francia, España, Estados Unidos de América, México e Inglaterra. Esta ideología se desarrolló en Alemania, Argentina, Bélgica, Canadá, Italia, China, Colombia, España, Francia, India, Irlanda, Japón, México, Noruega, Reino Unido y Suiza. Tuvo influencia en Rusia e Inglaterra. Esta ideología fue el resultado de aquellos políticos y gente del clero que no querían perder sus privilegios, por eso se enfrentaron contra los liberales e inició la famosa Guerra de Reforma. Promueve el libre mercado en lo económico, defiende los valores tradicionales. El conservadurismo nació en la estrecha conexión intelectual con el movimiento europeo de la era de la Ilustración, en esencia, el triunfo de los valores terrenales, materialistas y hedonistas. Guerra de Reforma o de los 3 años fue una guerra entre los conservadores y liberales de México que culminaría con la victoria de este último bando. La causa fue que luchaban por la independencia y el querer mejorar tratos y oportunidades, aparte luchaban por sus libertades. El liberalismo hace referencia a dos doctrinas: económica, que defiende el derecho a la propiedad, la iniciativa privada y el mercado libre; política, defiende las libertades individuales, el Estado nunca tiene que intervenir, la iniciativa privada y la diversidad social. El liberalismo es un ataque contra el absolutismo monárquico en toda su concepción.
La principal fue la Guerra de Independencia de México, pero también desencadena todas las independencias dadas después de esta en toda América Latina. Esa fue la falta de unión de los estados germánicos y la ambición por parte del Reino de Prusia. El nacionalismo se basa en la independencia política, a la seguridad y al prestigio de la nación. Asume elementos comunes que son necesarios para aglutinar a una sociedad y a su formación estatal. Lo que resultó por la unión de todos los estados alemanes, en 1871, Guillermo I fue nombrado emperador de Alemania en la Sala de los Espejos de Versalles, lo que supuso una clara humillación hacia Francia. Y el proceso de industrialización fueron resquebrajando a la sociedad estamental, que terminó siendo reemplazada por la sociedad de clases. Los privilegiados de la vieja sociedad feudal fueron desplazados o se fusionaron con la nueva clase dominante, la burguesía, al tiempo que la industrialización hizo crecer a su directo antagonista, el proletariado. Comenzó la industrialización, la gente se pasó a las ciudades y dejó de vivir en pueblos, creció la exportación y la importación. En cuestiones políticas, las nuevas ideas del anterior siglo sentarían las bases para las revoluciones burguesas, revoluciones que se explayarían por el mundo mediante el imperialismo y buscarían alianza con el movimiento obrero, al que, para evitar su triunfo, se cedería el sufragio universal. Los países en donde se... Guerra de Independencia de México, pero no solamente eso. Edmund Burke. París fue sometido a un sitio de más de 4 meses.